Muy bien, chicos, buenos días. Déjenme, ahí está. Nada más certificar que sí estuviera grabando la pantalla. Y bueno, el día de hoy, chicos, nos toca pesquisar un tema bien interesante. Y aquí siempre entro un poquito en conflicto porque en el acomodo de los temas, de repente digo, ¿y qué será mejor? Si ver cromosoma metaficiario primero o ciclo celular primero. Decidí ver ciclo celular primero debido a que ustedes en embriología ya lo han visto, entonces ya saben de lo que estamos hablando. Y de ahí entonces vamos a especificarnos después en una compactación del ADN, que sería la máxima, que es el cromosoma, y vamos a ver cómo es que se compacta. Pero para eso primero hay que saber el ciclo. Entonces el día de hoy es una clase cortita, es una clase básicamente de revisión para pesquisar y poder completar el ciclo. Entonces vamos a hablar del ciclo celular. El ciclo celular, siempre hablamos del ciclo celular que consta básicamente de dos etapas, la interfase y la mitosis o la división celular. La interfase consta de varias fases. La primera es la fase G1 o Grow 1. Este es el crecimiento de la célula. En esta etapa, la célula va a duplicar su tamaño, se va a hacer el doble de grande, aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. O sea, está duplicando todo su material porque la intención del ciclo celular es obtener de esta célula otra igual. Entonces, digamos que se replica, se reproduce y se hace más grande. Por eso se llama G1, Grow 1 o crecimiento 1 en inglés. Después tenemos la fase S, siguiendo con esta intención. Ahorita regresamos a esta. La fase S es la fase de síntesis. Aquí es donde el DNA se duplica o se replica y también a sus proteínas asociadas. Entonces aquí es donde vamos a entrar en el primer tema del ciclo celular, que es la replicación. Vamos a ver replicación, transcripción y traducción. Y aquí entra la primera etapa del dogma central de la biología molecular que vimos en la primera clase, bueno, en la clase de la introducción de biología molecular. Bueno, aquí ya tenemos la célula grandota, doble de material, organelos y doble de ADN. Luego entra la célula a una etapa que se llama G2 o Grow 2. Aquí la célula empieza a prepararse para dividirse a la mitad y los cromosomas también se empiezan a condensar. Ya que el ADN se replicó, ya tenemos toda esta cantidad replicada de ADN, entonces el ADN se condensa en cromosomas para poder dividirse en dos células para que la información genética sea exactamente la misma. Esa es la intención del ciclo celular. Fíjense cómo la célula era pequeña, ahora ya es una célula más grande porque se va a dividir en dos. Bueno, desaparece el núcleo celular y entramos a la fase de división celular, que es la mitosis. En la mitosis, después de todas las fases de esta, vamos a obtener dos juegos cromosómicos y dos células con la misma cantidad de material genético, exactamente la misma cantidad. Esa es la intención del ciclo celular, dividir una célula y hacerla dos para poder progresar a un sistema, a un órgano. Fíjense, imaginémonos que es el hígado. Las células, necesitamos muchas células hepáticas de dos tipos, estroma y parénquima, para sustento celular y para la función del mismo órgano. Entonces, es por eso que cada tejido es diferente, porque tiene su propia replicación, expresa sus propias proteínas, su propio gen. Ahora, tenemos la etapa G0, que está incluida dentro de la interfase, que es una etapa en donde la célula deja de dividirse, ya sea porque necesita estar funcionando o porque está en etapa lasciva, en etapa esperando, por ejemplo, que haya destrucción. Imaginen ustedes que van caminando, de repente un metal les raspa su piel, entonces les hace una herida, se lavan todo. Había células en G0 y la piel se empieza a restaurar, ¿no? Es decir, al final del día ya no te está sangrando, hay una cicatriz. Entonces las células de la piel empiezan a duplicarse, a duplicarse, a duplicarse para llenar todo ese hueco y que no te quede ninguna lesión, ningún hoyito, sino que nada más va a quedar ahí una cicatriz a lo mejor de queratina
Y eso es gracias a estas células que estaban en un estado donde no crecían y después entraron de nuevo al ciclo celular, se empezaron a replicar y generaron más tejido. Entonces fíjense, esta es una etapa como están dormidas y pueden entrar al ciclo cuando quieran. El hígado tiene muchas de estas, por eso se restaura tan fácilmente. Y pues aquí inicia el ciclo y aquí mismo termina. Ok, entonces primero vamos a tener que hablar de la cromatina. La cromatina en la interfase. En la interfase, donde no es mitosis, que es el periodo más prolongado, porque abarca G1, S y G2, es más largo. Aquí es cuando termina la célula cuando entra a división por la mitosis, la interfase, y en la división por meiosis cuando son células germinales. Y estamos hablando de que la cromatina es esto, es como el ADN se va compactando en unas proteínas que se llaman histonas, y luego esas histonas se enrollan entre sí mismas y forman cromátidas. Luego aquí este puntito rojo se llama centrómero. Aquí hay otra cromátida. Entonces esta es una cromátida hermana y de aquí se genera el cromosoma. Entonces es la compactación del ADN. Claro que este cromosoma pues ya está replicado, es decir, este es el alelo y este es igualito. Para eso se replicó en la S el ADN, para tener dos cromosomas exactamente iguales para que uno se vaya para esta célula y el otro para la otra célula. De ahí que tenemos nosotros un cromosoma mamá que te dona mamá y otro que te dona papá. Tenemos dos pares. Eso lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Pero la formación del cromosoma es así, fíjense. Es como si tú agarraras, pueden hacerlo, agarren una cintita de sus zapatos, con la que se abrochan los zapatos, y váyanle dando vueltas. Y vean cómo se va enrollando, cómo de tener una tira larga, vas a tener una tira más chiquita si le sigues dando y dando y dando y dando y dando vueltas. Es lo mismo, el ADN está en una fibra de 2 nanómetros, ese es su tamaño cuando está desplegado, y después se empieza a enrollar, a enrollar, a enrollar, a enrollar, de más o menos 200 pares de bases, de 150 a 200 pares de bases, se enrollan en esas proteínas que se llaman histonas, que las vamos a ver después. Con detenimiento, son 9. 9 histonas más 200 pares de base forman algo que se llama nucleosoma. Luego el nucleosoma se enrolla uno tras otro y forman algo que se llaman cuentas de Rosario o solenoide. Y así, aquí hay 11 nanómetros de tamaño, si está más grande. Esto se sigue enrollando en sí mismo y forma una fibra de 30 nanómetros. Se sigue enrollando en sí mismo y forma una fibra de 300 nanómetros. Se sigue enrollando hasta que forma la sección extendida del cromosoma, que es aproximadamente de 700 nanómetros. O sea, pasamos de 2 nanómetros a 700 nanómetros. Y de ahí se sigue condensando hasta que se forma el cromosoma, que mide aproximadamente 1400 nanómetros. Entonces estamos 1398 nanómetros a más aumentados de lo que es la fibra de DNA cuando está desnaturalizada. Entonces así es como se condensa el DNA. A este proceso se le llaman niveles de condensación del ADN, porque aquí pues no está condensado, aquí está condensado y hasta que está en la etapa más condensada. Esto se llama cromosoma en metafase o metafisiario, y este es el cromosoma en donde se separa la mitad y un alelo se va a ir para un lado y otro para otro. Entonces es la manera en la que podemos replicar o separar nuestros cromosomas. Muy bien, ahora vamos a ver qué onda con la condensación y el contenido de DNA en la cromatina. Bueno, el DNA está condensado en la cromatina, como ya lo vimos acá. O sea, todas estas fibras de doble hélice están condensados en esta que se llama cromatina. Están enrollados. Cuando se entra al ciclo celular, la cromatina se descondensa gradualmente hasta llegar a esto. Entonces nosotros en el ADN, normalmente el ADN está unas partes así, otras partes así, otras partes en cromosomas, así, está en muchas formas. Pero cuando necesitamos ciertos genes, a veces está en esta forma cromosómica, no en metafase, pero a lo mejor acá. Y necesitamos un gen de aquí, entonces se necesita desenvolver hasta llegar a esta forma para que yo pueda copiar el mensaje. El mensaje solo se puede copiar aquí. Entonces se va descondensando para que yo llegue a esas bases nitrogenadas.
Ahora en GRO1 las células somáticas y germinales son diploides. Su contenido es de dos pares de cromosomas, pues, o sea, 46 cromosomas, 23 pares. Su contenido es de DNA 2C, o sea, tiene dos contenidos genéticos. Y ahí lo tenemos, mira, ahí tenemos una anafase, ¿va? Bueno, en la fase S o de síntesis se produce la replicación del ADN de los 2N cromosomas individuales. Cada hebra de base es molde para una nueva. Las dos moléculas de ADN se encuentran unidas por un centrómero. Eso ya lo hemos visto, es el puntito rojo. Los cromosomas con 4 hebras de DNA. Cada doble hebra constituye una cromátida. Entonces, estamos hablando de esto. A ver, déjame ver si lo tengo por acá. Aquí, de esto. Esto es una cromátida. Esto es un centrómero. Lo que estamos diciendo es que esta cromátida es hermana de esta. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Son gemelas. Miren qué interesante aquí cómo se está ya separando. Va a hacer esto. Va a desaparecer los núcleos, va a desaparecer el citoplasma, pero esta es la fase anterior. Muy bien. Luego tenemos esto que es la replicación. Esto se llama burbuja de replicación. Lo vamos a ir viendo. Fíjense cómo es que tenemos lo que les decía esto de acá. De que la hebra base es molde para una nueva. Aquí tenemos las fibras azules, que sería la ADN madre o la hebra base. Cuando nosotros replicamos, abrimos la hebra base y a una plantilla se le agregan nucleótidos de 5' a 3' y otros de 5' a 3', por eso se agregan para acá. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase de replicación. Pero bueno, aquí fíjense, aquí va a quedar una nueva fibra de ADN. Esta nueva es igual a esta. Y esta nueva de acá es igual a esta. Entonces sirven de base para poder separar y dividir el DNA. De una molécula voy a obtener dos completamente iguales. Ahí está el centrómero con las cromatides. Déjenme que... Ay, ahí está. Ahí está el centrómero. Esta línea se llama cromatina. Ahí están las cromátides hermanas. Bueno, en la fase G2 se inicia la condensación gradual de la cromatina que se completa en la mitosis. O sea, de 2N vamos a pasar a 4C. Y de aquí vamos a obtener ya nuestro cromosoma. Entonces lo que estamos hablando es lo que vamos a ver mañana, cómo se compacta el ADN de esta hebra hasta este cromosoma. Ahora, esto es lo que vamos a obtener al final. Estos son los cromosomas sexuales. Ay, perdonen ustedes. Son los cromosomas sexuales y estamos hablando de X y Y. X y Y. Fíjense qué chiquito está Y. Es un gen muy chiquito. El X es grandote. Entonces cuando los espermatozoides, por eso aquí se decide la cuestión del sexo. Las mujeres en sus ovarios tienen sus óvulos y en los óvulos tienen solo cromosoma X en todos. El hombre tiene X y Y en sus espermatozoides. Entonces, realmente quien decide el sexo del hombre, digo, del bebé, sería la célula germinal del hombre. De aquí que nosotros también tengamos varias cosas, fíjense. Como este es un cromosoma más chiquito, tiene menos bases nitrogenadas, entonces este hace el espermatozoide que sea más rápido. Entonces los espermatozoides cuando fecundan al principio, los primeros días, lo más probable es que sea hombre, porque son estos. Nada más que viven menos días, 3 días y se mueren. No tienen tanta energía porque son más chiquitos. Los que traen el gen X son más gorditos, se mueven con más dificultad, pero tardan más días, hasta 7 días en vivir afuera de los testículos, en la cavidad vaginal y se van al útero si es posible. Y este es el que te daría a las mujeres, hombres, mujeres.
XY, así combinados, pues sería un nombre fíjense cómo estos como pelitos y demás, todo eso es 700 nanómetros y estamos hablando que 2 nanómetros, o sea, si esto son 700 partes, dividan esto en 700 partes y agarren 2 de esas y eso sería una hebra de ADN. Esto es un montón de ADN enrollado uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta formar las dos cromátides hermanas. Aquí está el centrómero. Y pues aquí está el cromosoma Y, X y Y. Muy bien, entonces ya que vimos G1, S, G2, vamos a ver la mitosis. Aquí ya tenemos la célula replicada, el material genético replicado y pues nada más nos queda separarlo. Entonces, este es el periodo más corto del ciclo celular, es donde se divide la célula y pues ya que se ha duplicado el material genético y citoplasmático, en las células hijas idénticas. Es decir, ya tengo dos células con el mismo material para que cuando se separe quede exactamente igual. La primera fase es la profase. En la profase la cromatina se condensa y empieza a formar los cromosomas. Se dejan de observar los nucleolos y aparece el uso mitótico, que el uso mitótico son proteínas con microfibrillas. Entonces básicamente aquí vean cómo desapareció el núcleo celular y la cromatina se empieza a condensar. Prometafase. La prometafase se empieza a romper la membrana nuclear, se ven por primera vez las dos cromátidas de cada cromosoma y los dos N cromosomas migran hacia el plano ecuatorial de la célula. Aquí están los centriolos, los cinetócoros que forman el uso mitótico. Esto es un uso, tiene forma como de uso, por eso se llama así. Y los cromosomas ya se les alcanza a ver que tienen un lado de mamá, que tienen replicación pues. De cada cromosoma se hace su par. Tengo, por ejemplo, aquí véanlo así, porque de repente dices, es que como si del cromosoma 1 tengo dos, bueno, tienes uno de papá, uno de mamá. Este de papá replicó otro de papá y este de mamá replicó otro de mamá. Entonces tienes dos cromosomas 1, ahorita tenemos 4 cromosomas 1. Porque dos cromosomas, uno de papá y uno de mamá, se van a ir para acá y los otros dos para acá. Entonces, aquí justamente se mira el plano ecuatorial, los cromosomas empiezan a jalarse para acá para poder dividirse. Y estas líneas que ven aquí sí son reales, no son imaginarias. Se pegan a los cromosomas y se llaman miofibrillas. Ahora la metafase. La metafase es en donde nosotros mejor podemos observar la compactación del ADN, es donde se observa más compacto el ADN y es donde podemos estudiarlo mejor. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cariotipo, el cariotipo es el estudio cromosómico, hacemos que la célula se replique y luego la detenemos en esta parte, en la metafase con líquidos, porque si ya tengo los cromosomas súper bien claros, los fotografío con un microscopio electrónico y los voy acomodando de manera que sé si hay alguna deleción, si hay alguna traslocación, un cromosoma extra, y de ahí pues me baso a las patologías genéticas. Es muy interesante. Bueno, fíjense cómo los dos cromosomas se alinean ya en el plano ecuatorial, independientes uno de otros, y todos pegados a las miofibrillas. En la metafase es la máxima compactación del ADN. Luego sigue la anafase. La anafase es cuando los cromosomas se van a dividir a sus centrómeros, separándose en dos cromátidas que se van a ir hacia cada polo celular. Cada cromatida, ya es un cromosoma hijo solo independiente. Es lo que les decía, aquí está el cromosoma 1 y su par, y así se va par de cada uno, de todos los cromosomas. Y estas miofibrillas que les decía yo que no son imaginarias, son reales, jalan al cromosoma para separarlo. Se separan entonces porque un cromosoma, recuerden que antes la célula era así, en la síntesis creó estos y ahora los está separando a cada uno para que cada uno se vaya a cada núcleo celular o donde se va a formar el núcleo celular y esta célula es exactamente igual a la mamá. Entonces ahí tenemos un proceso de anafase, fíjense, qué bonito, justo cuando los cromosomas se separan. Y luego tenemos, por último, penúltimo, lo que es la telofase. La telofase es cuando se descondensan los cromosomas, se vuelven a
dejan el estado metafisario y las membranas empiezan a delimitar por los núcleos. Todos los organelos que estaban acá se acomodan acá, los de acá, y el citoplasma se va separando poco a poco. Y al final tenemos la última parte que se llama citocinesis o citoquinesis, y es paralelamente cuando la membrana separa el citoplasma en dos partes, cada una con un núcleo y la mitad de los organelos, formándose dos células hijas. Entonces, esta partecita aquí que ven en el puntito rojo, cuando se separa ese citoplasma, eso quiere decir citocinesis. Qué bonita imagen, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues como el resultado de este complejo proceso celular, se recibe una cromática en cada cromosoma de la célula madre, la mitad del DNA, pero se constituye un par cromosómico completo de 23 pares con toda la información genética de la madre. Entonces, viéndolo, todo lo que vimos lo podemos ver aquí. Tenemos un DNA con su contenido una célula con su contenido de DNA completo, lo replica, o sea, ¿me vieron? Lo copia y luego lo divide, lo pone a la mitad y lo divide, y cada partecita se va a ir a un lado celular. Y de ahí voy a obtener dos células con el mismo contenido del material genético, exactamente igual. A eso se le llama mitosis. Así voy a obtener dos células de una célula madre, dos células con el mismo contenido genético. Esa es la idea, ¿eh? Bueno, y de ahí entonces nos saltamos a la meiosis, porque ahí terminarían todos los procesos somáticos de todas las células del organismo, es como se replican. Sí, y luego las germinales, ¿qué? Porque pues tengo la mitad de papá y la mitad de mamá. No debería de tener 90 y tantos cromosomas de manera normal y no sé cuánto. Pues no, porque las células germinales tienen la mitad de la información genética para poder combinarse con otra mitad, y de ahí que las variaciones genéticas. Entonces básicamente es cuando el proceso meiótico se forman los gametos a partir de células primordiales diploides. Esto se llama gametogénesis, ya sea la oogénesis, ovogénesis también se llama, y la espermatogénesis se va a iniciar a partir de células germinales primordiales. Tiene células especializadas como son el óvulo o el testículo. Mediante el proceso de división mitótica se producen los oogonios y los espermatogonios. Básicamente estamos hablando de que los oogonios y los espermatogonios van a sufrir primero de mitosis y después se van a ir a la meiosis, se llama meiosis 1. Y de la meiosis 1 van a saltar a la meiosis 2. La meiosis 2 es que básicamente tenemos este resultado de la 1, que sería como una mitosis, y ya lo volvemos a dividir. Vamos a volver a hacer el mismo proceso, pero ahora como aquí ya tenemos una célula con 23 pares. Ahora volvemos a dividir y ya no voy a tener 23 pares. Ahora voy a tener en cada célula nada más 20, se van a dividir en 4, fíjense. Entonces ya no voy a tener 23, ya voy a tener la mitad. Más bien voy a tener 23 totales en cada gameto. Y ahí tengo la mitad de información genética, pues, o cromosómica. A eso se le llama meiosis. De aquí que podamos tener genes de papá y de mamá, y también esto nos va a definir en cuanto a la combinación, la expresión de diferentes patologías. Y bueno, lo que les decía, al lugar de la mitosis se dan los ocitos y los espermatocitos primarios, y mediante divisiones meiosis 1 y 2 se produce del estado diploide al haploide. A esto se le llama también división celular reductora. Y bueno, chicos, eso es todo. Ahí se acaba la clase de hoy. El ciclo celular es fácil. Si se fijan, no entramos en tanto detalle porque no necesitamos más. Y mañana vamos a ver cromosoma metafisiario. Nos vamos a detener en la metafase. Vamos a ver cómo se condensa súper bien el cromosoma. Y de ahí ya nos vamos a ir a la replicación, a la transcripción, a la traducción y a terapia génica, todos los demás temas que nos faltan, ¿vale? Sin más, pues me despido con esta frasecita que me gusta mucho y creo que aplica ahorita en la época en la que estamos. El éxito llega cuando tus sueños superan a tus excusas.
Muy bonito, ¿no? Entonces, como todos ustedes tienen el sueño de ser médicos y lo van a cumplir, sí superen sus excusas. Es que nos encerraron en la casa, es que no podemos ir a la escuela, es que no puedo estudiar. Todas esas son excusas. Si las superas, vas a ser un excelente médico, un excelente estudiante, bla, 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 bla. Ya lo saben, siempre se los digo, los mexicanos somos chingones, ¿no? Somos muy, muy, muy inteligentes y tenemos una capacidad muy grande para resolver problemas. Es algo que muy pocos tienen, se llama ingenio, creatividad. Y es por esto, es porque no tenemos excusas muchas veces, ¿no? Y muchas veces tenemos excusas para todo. Bueno, pues los dejo, chicos, que tengan bonito día. Me dio mucho gusto saber de ustedes. Hasta luego.